El señor Maduro se pasó hablando en la campaña de que va a obtener 10 millones de votos, lo cual, dado el universo electoral de Venezuela, ya era una cifra escuálida. Y ni siquiera logró los 10 millones de votos. Se quedó en 6 después de haber controlado todo. Además 6 de acuerdo a las cifras oficiales. Sí. Con YAP, exactamente, muy bien dicho. Es decir, el gobierno de Maduro simplemente no se ha convalidado, pensó convalidarse, ya era un régimen democráticamente objetable. Con estas elecciones no solo que no se ha convalidado como aspiraba, sino que ha demostrado su debilidad ante el mundo. Es un gobierno que se mantendrá mientras las Fuerzas Armadas venezolanas estén controlando el poder y estén dispuestas a reprimir a bala, como ya lo han hecho constantemente, a la gente que sale a la calle a expresarse. El día que hay una fractura en las Fuerzas Armadas, que esas fuerzas venezolanas superen el servilismo actual y decidan apoyar a la gente y no a un régimen desfalleciente, fallido, ese momento el régimen de Maduro se caerá. Pero mientras tanto el gobierno venezolano adolece de una soledad. Y hasta ahora, pues la impresión es extraordinaria. Vengo a visitar el primer centro. Si me recuerdan el nombre del primer centro, por favor. Fermín Toro. El flujo de ciudadanos es continuo, con mucha comodidad, con mucha eficiencia, con mucha rapidez. No conocía de cerca el sistema venezolano, obviamente he leído al respecto, pero otra cosa es verlo. Entonces, con esos controles, pues ya es casi imposible que voten los muertos, que alguien vote doblemente. Las irregularidades que muchas veces se encontraban en padrones electorales en todas partes del mundo, no solo en América Latina. La otra buena noticia es que la participación es bastante alta, ¿no? Ya a las 10:10 de la mañana, en el centro Fermín Toro había votado cerca del 30% de los registrados. A las 10:10 de la mañana. Todavía la jornada está entera. Entonces esperamos una participación bastante alta, lo cual es muy bueno para Venezuela, para la patria grande, para la democracia. Me gustaría... Según las cifras oficiales, como tú bien dijiste, Gonzalo, cifras con YAPA, llegaron a tener una participación del 46% nacionalmente. Es decir, más fracaso que las elecciones de Venezuela, imposible. Imposible. El gobierno de Venezuela hoy está más solo y más fallido que nunca, a pesar de estas declaraciones como las de Correa, tan torpes, tan mentirosas, tan equivocadas, tan audaces, con ese afán tan evidente de retorcer la verdad para hacer parecer que una dictadura no es una dictadura oprobiosa y además tiene éxito. Pero el sector cercano a Correa hablan de una Venezuela que es un paraíso. Sí. La realidad es totalmente distinta en Venezuela. Absolutamente. Pero distinta. Si está viendo la gente que... Sí, a eso voy. Se mueren de hambre. No, fíjate que... de la basura. Quiero referirme a unos pocos datos nada más. A ver. Maduro anunció hace pocos días un aumento del salario del 58%. 329.646 bolívares. Suena bastante, ¿no? Más de 300.000 bolívares, pero eso equivale a $1.87 por mes de aumento. $1.187 por mes de aumento. O sea, menos de $2. Menos de $2. De acuerdo con muchos estudios, el salario mínimo de Venezuela les permite a un venezolano comprar 1,5 latas de atún, más 7 rollos de papel higiénico si es que los hay. Y de ahí que veamos otros datos que son muy importantes. Tenga la onda. ¿No? El 87% de los venezolanos, gracias al régimen del socialismo del siglo XXI que se quería aplicar en el Ecuador, que ventajosamente esto se ha detenido, están debajo de la línea de pobreza. 87%. 8.2 millones de venezolanos comen menos de 2 veces al día. Fíjense en estos datos. Ahí entendemos qué es lo que pasa en Venezuela. La situación en Venezuela es dramática. La moneda ha perdido absolutamente su valor y ya no refleja ni siquiera el valor del papel en que está impreso, ¿no? Y vale la pena... 13.000% de inflación. Sí, 13.000% y puede ser más. Y de ahí hay un dato, una anécdota que encontré en alguna relación de prensa, que lo que le ocurrió a un sacerdote jesuita diabético,
porque sintió que sentía mucho frío y eso significa que los niveles de azúcar han bajado. Entró a buscar en una tienda un chocolate y le pidió a la tendera que le venda una barrita de chocolate. Le dijo, no hay ningún problema, aquí está la barrita, 250,000 bolívares. El sacerdote se asustó, dijo, ¿pero cómo me cobras tanto? Le dice, mira, te estoy cobrando menos de $1. Hoy día el dólar está a 300,000 bolívares por dólar. Fíjense en esa locura, ¿no? Esa locura. Esa es la situación real de Venezuela. Por eso los miles, cientos de miles de venezolanos que están saliendo y que muchos de ellos no han llegado al Ecuador. Están ahí. Están, y embajador, ¿tú concibes de que es la capacidad de aguante de los venezolanos refieren al militarismo imperante en esa república? Bueno, hay que pensar, y en esto coincido muy bien con Jorge, el poder militar en Venezuela es bastante grande. Chávez se encargó de armarlos exageradamente, no sé contra quién pensaba luchar. Pero están armados de sinvergüencería también, porque son los únicos privilegiados, ¿no? Son los privilegiados. A ellos no les falta nada. No, porque si todas las Fuerzas Armadas... ¿Serán a ellos y a sus familiares? Sus familiares, claro, tienen todo, tienen almacenes militares, los militares viven en los cuarteles en donde les dan todo. Y conocimos esos cuarteles contigo, Jorge. No tienen por qué preocuparse de la alimentación, ¿no? Esos cuarteles. Entonces, obviamente que lamentablemente la fuerza militar no entiende que el país está en un disparadero, está yendo a desaparecer, ser un país que ya no es viable. Con estas cifras, en el último año han salido de Venezuela aproximadamente 900,000 venezolanos. Imagínense lo que eso significa, 900,000 venezolanos, ¿no? Es una suma exagerada. Yo comparo esto con lo que ocurre en Siria. La guerra de Siria ha producido miles de refugiados y estos refugiados están situados básicamente en el Líbano. Líbano tiene una población de 3 millones de habitantes, más 1 millón de refugiados sirios. Es más o menos la misma relación de lo que está pasando en Venezuela. Y esto hay que unir en Venezuela, estos datos hay que unir a algo que no se habla mucho, que es la delincuencia y la peligrosidad de Venezuela. En el último año hubieron aproximadamente 25,000 muertos en la violencia en Venezuela. 25,000 muertos, es prácticamente una guerra. Así es. Pero dentro de estos 25,000 muertos en Venezuela, hay que ver que hay otra cifra que es muy, muy interesante. Son 5,500 de estos 25,000 que son muertos por resultado de la acción policial y la acción del Estado, ¿no? Puede ser que sean enfrentamientos con delincuentes, lo que sea, pero son cifras que asustan. 25,000 muertos en un año, es mucho más de lo que ocurría en la guerra con la FARC, por ejemplo, si podemos hablar de nuestros vecinos colombianos. Claro. Eso pasa en Venezuela. La situación de Venezuela es realmente dramática.